Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Celebramos el segundo domingo de Adviento y proclamamos el texto de Marcos 1, 1 al 8. Comienzo de la buena noticia acerca de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Tal como está escrito en el profeta Isaías: mira, envío a mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Así se presentó Juan en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Todos los habitantes de la región de Judea y los de Jerusalén acudían a Juan, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba un vestido de pelos de camello, llevaba un cinturón de cuero atado a su cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba diciendo: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y ante quien no soy digno ni siquiera de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bauticé en agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. El contexto nos permite darle los significados adecuados al texto, contexto literario. El versículo 1 del Evangelio de Marcos es muy importante, pues sintetiza todo su contenido. Jesús de Nazaret, según Marcos, así él lo proclama, es el Evangelio. Es decir, Jesús de Nazaret es la buena noticia para Israel, porque él es el Mesías o ungido con el Espíritu, y él es el Hijo de Dios para salvación de todo quien crea en él. Al final de la primera parte del relato de Marcos, Pedro va a confesar a Jesucristo como Mesías en 8:29, y al final de la segunda parte del relato de Marcos, un soldado romano va a confesar a Jesús como Hijo de Dios en 15:39, cumpliéndose así el plan trazado por Marcos, mostrarnos que Jesús es Mesías e Hijo de Dios. En el capítulo 1, versículos 2 al 13, Marcos prepara el ministerio de Jesús, haciéndonos saber los rasgos distintivos de Jesús. Jesús responde al querer de Dios, por eso las citas del Antiguo Testamento, y su venida, porque Él es el Mesías, es preparada por Juan, el precursor, que también fue enviado por Dios. Marcos nos enseña que Jesús bautizará o sumergirá en el Espíritu Santo a sus discípulos, tal cual como Él fue sumergido en la plenitud del Espíritu y reconocido como Hijo por Dios. Ahora, por tanto, Jesús está preparado para vencer a Satanás y el mal que éste origine. Contexto sociocultural. Jesús se vestía con piel de animal, piel de camello. En Mateo 3:4 aparece esto con claridad. Y se alimentaba con lo básico del desierto. La Mishnah, un texto judío, y algunos textos de Qumran permitían a un judío comer cierto tipo de saltamontes. La miel pudo ser la miel selvática o la miel vegetal, o quizás un tipo de mosto conocido entre los esenios de Qumran. La ropa y el alimento de Juan Bautista correspondían a un hombre consagrado a Dios. Aquellos que recibían o creían recibir un encargo especial de Dios mostraban con su ropa y con su vida que su misión respondía a la voluntad divina. Así, por ejemplo, los profetas en el Antiguo Testamento, particularmente Elías. Así, por ejemplo, los maestros de la ley en el Nuevo Testamento, que con sus mantos, filacterias, borlas, mostraban su oficio en Israel. La ropa tenía entonces un claro rol de diferenciación social y religiosa.
Por eso Juan se destacaba. Por eso la figura de Juan suscitaba un gran asombro y reunía una gran multitud. Contexto teológico. Jesús es el único evangelio. Los 4 evangelios son biografías complementarias de Cristo Buena Noticia. Es decir, los 4 evangelios son relatos del único evangelio, de por qué y cómo Jesucristo es buena noticia de salvación, prometida desde antiguo por Dios y que ahora se hace realidad. El relato de Marcos es entonces la historia de Jesucristo, convertida esa historia en buena noticia para todo quien lo acepte por la fe. El contexto litúrgico. Adviento es tiempo de enmendar caminos y de volver a levantarse, sin perder el horizonte último de la vida del discípulo, Jesucristo y el reino de su Padre. Pero hay que escuchar las voces que nos llegan de parte de Dios. Entonces es cuando necesitamos desiertos o ámbitos apropiados para que lo de Dios no se pierda entre tantas distracciones internas y externas. El Adviento se convierte entonces en tiempo de escucha, para no perderse la inmensa alegría del nacimiento de un niño que pondrá la paz de Dios en tiempos tan inciertos. Nuestro texto pertenece al género literario de relato biográfico sobre una buena noticia. Se organiza en varias partes. El versículo 1 es el inicio y la síntesis de toda la obra. Marcos nos informa que lo que él relata es la vida de Jesucristo como evangelio, como buena noticia, porque Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios con nosotros. Una primera parte del relato, los versículos 2 al 4, se presenta la función de Juan Bautista según la promesa de Dios. Una segunda parte, el versículo 5, se presenta la respuesta de la gente. Se acerca Juan y se hace bautizar declarándose pecadora. Y una tercera parte, los versículos 7 y 8, presentan el contenido del anuncio. En el versículo 1, cuando se dice comienzo de la buena noticia, la palabra griega que está allí es evangelion, que significa precisamente eso, buena noticia. Se trata no de un libro, sino de una persona. El evangelio no es un libro, es una persona, es Cristo Jesús, en cuanto Mesías e Hijo de Dios. Los versículos 2 y 3 de nuestro relato es una especie de paréntesis que pone Marcos con citas del Antiguo Testamento, con citas sobre todo de Malaquías e Isaías y probablemente una cita también del Éxodo. De esta manera prueba que lo que sucede con Juan Bautista y con Jesús es lo que Dios había prometido a Israel para poder salvarlo, liberarlo. Juan y Jesús entonces responden a la voluntad de Dios. Y en el caso de Juan, él es el heraldo del Mesías porque así Dios lo desea. En el versículo 4 se habla de un bautismo de conversión, es el bautismo propio de Juan Bautista. Se trata del acto de sumergir en las aguas del río Jordán para reconocer los pecados, versículo 5, y así prepararse, como lo diremos más adelante, para recibir al Mesías y al reino. No se trata del bautismo cristiano. El bautismo cristiano va a ser el que dé el Espíritu Santo, y este bautismo es propio del Mesías. En el versículo 5 se describe la ropa y la austeridad con la que vivía Juan, y que corresponde a la descripción de algunos profetas, a la ropa de algunos profetas, sobre todo a Elías, por ejemplo, en 2 Reyes. Así, de este modo se mostraba la consagración a Dios y la dependencia de Él. El versículo 7 es importante. Agacharse a desatar la correa de la sandalia de Jesús. Hay 2 significados posibles. El primero, desatar la correa de la sandalia era una función reservada solo a esclavos extranjeros, no a esclavos judíos. Juan ni siquiera se considera un esclavo
extranjero ante la presencia de Jesús, porque no es digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Una segunda posibilidad: si un hermano no le daba descendencia a la viuda de su hermano difunto, según la ley del levirato, la viuda ante los jefes de la ciudad le debía quitar la sandalia, desatarla y quitar la sandalia. El relato aparece en Deuteronomio 25. Desde esta perspectiva, Juan afirma que ni siquiera es digno de agacharse a quitarle las sandalias a Jesús, según Mateo, o a desatar sus correas, según Marcos, porque el único novio, el único esposo de Israel es Jesucristo. Juan no es el Mesías, por lo que no viene a desconocer o quitarle su función de Salvador, sino a preparar su venida y su aceptación. En 3 aspectos podemos resumir el mensaje. Marcos 1:1, como el Adviento, es un comienzo, el comienzo de la historia de Jesús. Así como hay un comienzo de la creación, un comienzo de la sabiduría y un comienzo de la palabra profética en la historia salvífica. Todos estos comienzos son de Dios y son salvíficos. Marcos entonces nos anuncia ahora un comienzo que cambiará la historia, el de la presencia del Mesías e Hijo de Dios. Según Marcos, la labor principal de Juan es bautizar y proclamar la inminente cercanía del Mesías. Ahora bien, según el evangelista Juan, según el 4.º evangelio, Juan Bautista bautizaba en una localidad llamada Ainón, cerca de otra localidad llamada Salim. Son lugares situados en el Valle del Jordán, pero se desconoce su exacta ubicación. Según las tradiciones de la entrada de Israel a la tierra prometida, el territorio que va entre Jericó por el sur y Ainón y Salim por el norte fueron lugares de ingreso a la tierra prometida del pueblo que salió de Egipto. El bautismo de Juan entonces es un rito de inmersión que simbolizaba el arrepentimiento por los pecados, preparando así el nuevo ingreso a la tierra prometida, ya no encabezada por Moisés, ahora encabezada por el Mesías, por Jesucristo. Pero en la predicación de Jesús, esta tierra prometida trasciende las fronteras físicas, pues en la nueva alianza la tierra prometida corresponde a la inauguración y al ingreso en el reino del Padre. Pero el reino y la paternidad de Dios requieren otro bautismo, ya no el de Juan. El bautismo de la inmersión en el Espíritu Santo de Dios, para adquirir la condición de hijos e hijas del Padre y hacer realidad su soberanía cumpliendo su voluntad. De este modo, Adviento se transforma en un proyecto de vida al que Juan Bautista abre el camino, pidiendo la conversión de los pecados y la aceptación de aquel que viene detrás de él, quien los bautizará, dice Juan, con el Espíritu Santo. Con la imagen de la voz que clama en el desierto, la invitación es hacer voces que con mensajes claros y vidas transformadas clamen al mundo de hoy la presencia del Salvador. Las dificultades a veces son tales que se requieren discípulos que sean profetas de esperanza y de alegría, y no profetas de desventuras, como lo dice el documento de Aparecida. A veces se desvirtúa la función de los profetas, haciéndolos solo heraldos de denuncias y de desgracias. Pero estos son, sobre todo, heraldos de luz y vida nueva. Y precisamente por esto, a veces los profetas tienen que ser también heraldos de desgracias.
La figura de Juan es hoy más que nunca necesaria. Un hombre de Dios que, despojado de lo innecesario, vive en el desierto. Recibe a todos, los invita a la conversión, los bautiza y los reconduce al Mesías, abriendo su esperanza a una nueva tierra prometida. Y luego desaparece, porque no es Él la luz. Más que nunca esta figura de Juan Bautista es necesaria para nuestra iglesia y para el mundo. Oramos. Padre, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente de su vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.